Esto es Contratiempos, con David G. Marcos. Mientras la clase política juega al mus, los dolores sociales se acumulan bajo el tapete de fieltro. Un repaso a la partida. El gobierno parece que aguanta, pero el desgaste comienza a abrirse paso, y lo que no parece tener freno es la salida de votantes de Unidas Podemos. Los hay que se van al PSOE, que, oh, sorpresa, es quien está capitalizando la coalición, pero también hay gente que se va directamente a la abstención, por las frustraciones que acumula el partido de Pablo Iglesias, que ha pasado del sí se puede al se puede hasta donde nos deje Calviño. Una de las claves para la supervivencia del gobierno está precisamente en los presupuestos. El posicionamiento de Bildu ha mosqueado a Ciudadanos, que se ha puesto en modo drama queen haciéndose el ofendido, y junto a PP y a Vox han vuelto a pasear el fantasma de ETA. Sánchez también ha torcido el gesto, porque pretendía nadar y guardar la ropa, es decir, que le apoyaran los de la investidura, pero también la formación de Arrimadas. Pero no nos engañemos, ni estos son los presupuestos bolcheviques que enterraron a la austeridad, ni son suficientes para la que se nos viene encima, porque más allá del juego de cartas, fuera de las señas del mus y de las dramatizaciones, estamos ante una crisis social sin precedentes. La desigualdad y la pobreza no paran de crecer en un país en shock, que ya no solo muere de COVID, sino que siente el aliento del hambre en la nuca, el ingreso mínimo vital que no llega, los desahucios que continúan y los cortes de suministros que no paran, tampoco los despidos, y encima se aprovechan para colar por la puerta de atrás los planes de pensiones en el Pacto de Toledo. Hay una cosa clara, y es que el gobierno más progresista de la galaxia no va a venir a rescatarnos. De nuevo, tendrá que ser el pueblo el que salve al pueblo. Arranca Contratiempos, emitiendo desde las trincheras de lo común. Bienvenidas. David G. Marcos. Contratiempos, emitiendo desde las trincheras de lo común. El último miércoles de cada mes, una nueva entrega que podrás escuchar a través de Radio Vallecas a las 7 de la tarde o cuando quieras desde la web de Viento Sur y las principales aplicaciones de podcast. También podrás ver nuestro programa a través de YouTube y las redes sociales. Muy buenas, mi nombre es David González Marcos y empezamos este programa número 10 de Contratiempos. Tras el especial de las elecciones estadounidenses, volvemos a nuestro formato habitual en el que vamos a hacer un repaso a los temas políticos de este mes de noviembre. Antes de comenzar, agradecer por supuesto a la revista Viento Sur y a Radio Vallecas que hacen posible este proyecto, que estemos ya en el 10º programa. Saludamos de nuevo desde aquí a todas las personas que nos estáis viendo a través de YouTube, también a quienes nos escucháis a través de las plataformas de podcast. Estamos en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en TuneIn, y hoy, bueno, tenemos mesa de debate, tenemos entrevista, tenemos reportajes y también tenemos dos nuevas entregas de nuestras secciones. Por un lado, Lucha de Pases con Joaquín Pastoriza y Gabriel Matute, y luego la presentación de los contenidos del próximo Plural de Viento Sur, del número de este mes. Contaremos con Manolo Garí para conocer en detalle estos artículos. Y así que no os vamos a hacer esperar más, vamos allá con el programa de hoy. Arranca Contratiempos 10, emitiendo desde las trincheras de lo común. Empezamos. Nuestra incidencia acumulada sigue teniendo esa ligera tendencia descendente, que desde luego es ya apreciable. Este lunes recibíamos esperanzadoras noticias de una posible vacuna para el COVID-19. Hoy iniciamos el trámite de los presupuestos que mandan al basurero en la historia la cruel y fracasada receta neoliberal de la austeridad. En Esquerra sabemos que las negociaciones se sudan, no se tuitean. A ver si se toman en serio lo que es esto. Estamos en un momento trascendental. Probablemente a nuestra generación le ha tocado hacer frente a una situación que nadie esperaba, que por tanto ha exigido una respuesta a nivel internacional también inédita. El nacionalismo español no tiene espejos. Es capaz de ver nacionalismos en todos los lugares y en todas las circunstancias, menos el suyo propio. Nosotros hoy comparecemos aquí para preguntarle al PSOE que qué va a hacer. Que si evidentemente va a mover ficha para parar los desahucios y para garantizar el derecho a la vivienda. Esta semana se presenta el informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo. Un acuerdo fruto de 4 largos años de negociaciones, donde se mantiene el poder adquisitivo de los pensionistas. El Muelle ha vivido en las últimas horas imágenes como estas, tensión con los policías que utilizan las porras contra algunas personas que al parecer habían salido del recinto. La reivindicación es clara, la igualdad de derechos y oportunidades para ambos sexos. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, yo decía, el violador eras tú. El violador eres tú.
Bueno, antes de presentar a las invitadas de hoy, recordad que podéis hacernos llegar vuestros comentarios a través del hashtag del programa Contratiempos 10, a través de nuestras redes sociales, o también podéis enviarnos un mensaje de audio a nuestros buzones de WhatsApp y Telegram al número 674 90 98 57. En un rato los vamos a comentar con nuestra colaboradora Paloma González. Vamos a presentar a nuestra mesa de invitadas hoy para el análisis de estos temas políticos del mes. Contamos con Carmen San José, es médica y activista de la sanidad pública, forma parte del MATS. Muchas gracias, Carmen, un gusto tenerte por aquí. Tenemos también con nosotras a Sara Montero, periodista de Cuarto Poder. Bienvenida, Sara, muchas gracias por sacar un ratito y estar aquí en Contratiempos con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y por último, cerrando esta mesa de debate, tenemos a Belén Remacha, es redactora en la sección de Política Social del diario.es. Mil gracias, Belén, por sacar un ratito. Bueno, muchas gracias a vosotros. Bueno, si os parece, vamos a empezar yo con el debate. El mes de noviembre ha estado marcado por un recrudecimiento de la crisis sanitaria. El número de fallecidos ha ido en aumento. Hemos batido récords día tras día. Hemos superado el 1,5 millón de contagios. Y aunque parece que puede haber una cierta tregua, bueno, pues estamos en un punto de nuevo preocupante, ¿no? Sobre todo porque no puede ser que la nueva normalidad sea esta, ¿no? Sea acostumbrarnos a cientos de fallecidos cada día. Carmen, ¿cómo es la situación actual del coronavirus en nuestro país? ¿Es sostenible este contexto para el sistema público de salud? Bueno, la situación sanitaria en la Comunidad de Madrid y en todo el Estado, me atrevería a decir que también en el resto del mundo, por lo menos en los países de nuestro entorno, no solo no es sostenible, es que además no ha parado. O sea, estamos aún inmersos en una epidemia que ha hecho estallar y ha puesto de manifiesto, lo primero, la debilidad del sistema sanitario, ¿no? Se decía que teníamos una sanidad estupenda, era algo que todo el mundo defendía. Y sin embargo hemos visto que décadas de recortes y de privatizaciones han hecho que no se haya podido, haya a las primeras de cambio colapsado cuando los primeros días de la pandemia, en marzo y en abril, surgieron los numerosos casos. Evidentemente ahora mismo han pasado bastantes meses, no es la misma situación. Tenemos que tener en cuenta que en lo peor de la crisis había 900 fallecimientos diarios y esto no es comparable a la situación actual, ¿no? De todas maneras, los muertos son muchos, todos los fallecimientos son muchos, ¿no? Las cifras que se dan de 42.000 hasta ahora solo son los muertos con confirmación de PCR. El exceso de mortalidad es mucho mayor. Si cogemos los primeros meses hasta mayo, había un exceso de mortalidad, llamamos exceso lo que supera a la media de los últimos 4 años. Esto llegó a más de 44.000 fallecimientos. Ahora, desde julio a noviembre, también es menor. Pero la situación, yo diría que es grave. ¿Por qué? Porque no sé, en todos estos meses, y sabiendo la crisis que ya acarreaba el sistema sanitario, no se ha hecho prácticamente nada. Es decir, se esperaba que se reforzara en algunas áreas el sistema sanitario. Todos los medios han estado hablando numerosas veces y en primera página, que faltaban camas de hospitalización, camas de UBI, pero lo grave ha sido que nos hayamos centrado en esa situación hospitalaria, ¿no? Es decir, y se haya olvidado totalmente de lo que de verdad puede frenar una pandemia, que es, además, en lo que éramos fuertes,
todo el sistema de atención primaria. Eso no se ha logrado y hasta ahora no se ha reforzado. Por otra parte, lo más grave también era la debilidad, la escasez de todo el sistema de salud pública y vigilancia epidemiológica. Entonces, tampoco se han hecho algunos contratos, sí, pero los contratos hechos ni van a durar todo el año, según qué comunidades, porque sabéis las grandes diferencias que hay por comunidades al estar transferido, y tampoco se prevé, luego hablaremos de ello, mantener elevadas, es decir, respecto de la situación que se partía, elevadas las plantillas para cubrir las necesidades. Es decir, que la primera crisis, la que digamos estalló antes, estallando esas costuras que decimos del sistema sanitario, permanece. Por no hablar, además, de lo que yo creo que terminaría siendo más importante y va a perdurar. La crisis social, la crisis económica, la crisis ecológica y la emergencia climática que tenemos. Claro, pero ¿cuál es la estrategia, Belén? Es decir, pasamos una primera ola, se nos confina totalmente, vamos a esta segunda ola en la que se parece que se toman otra serie de medidas. ¿Cuál es la estrategia a largo plazo? Es decir, ir con estas ciertas interrupciones, pero que a la larga, hasta que no tengamos vacuna, no vamos a tener solución. ¿Se están tomando las medidas necesarias y correctas, Belén? Bueno, lo primero que hay que decir es que creo que también hay que cambiar un poco el foco. El confinamiento al que llegamos en marzo fue un fracaso realmente. O sea, lo deseable era no llegar a eso, a un cerrazón total que causa un daño brutal a la economía, que causa muchos problemas, pero evidentemente en marzo era la única solución porque además no sabíamos nada del virus. Entonces, tener que llegar ahora en noviembre de nuevo a un confinamiento estricto, hay mucha gente que lo está pidiendo, pero también creo que es entendible que se quiera evitar, evidentemente, porque es que no es deseable en ningún caso. Aunque evidentemente si no quedase otro remedio, porque como dice Carmen, los hospitales están y han estado en una situación muy grave que parecía de hecho que iba a ir a peor y que aún puede ir a peor, es una opción que está ahí. Pero que hay veces que veo como que la gente pide mucho el confinamiento estricto sin pararse a pensar que por supuesto que es una opción, pero que es un fracaso también, que era lo que no había que llegar en ningún momento. Y es verdad que creo que en la línea también lo que decía Carmen, durante estos meses ha estado todo en manos de las comunidades, unas con más dejación que otras, y hemos llegado a esta segunda ola en una situación que desde luego no era deseable en ningún momento. Y también es verdad que claro, pasó una cosa, y es que en España nos fue muy mal en verano, o peor que a otros países, y fuimos un poco adelantados, pero es verdad que ahora se ha demostrado que todos los países no estaban preparados para esta segunda ola. A mí me da la sensación a veces como de que hemos estado un poco todos sabiendo que iba a llegar una segunda ola, pero como que, bueno, era un problema del futuro, ¿no? No queríamos verlo. Es normal que pase a nivel ciudadanos, pero a nivel administrativo es bastante más grave. Entonces, eso, ahora estamos en una situación en la que parece que, bueno, en España, tanto ministerio como comunidades, aunque es una opción que está ahí, bueno, no todas las comunidades, perdón, porque Asturias, por ejemplo, sí que lo quería hacer y Euskadi también lo llegó a pedir, pero bueno, muchas comunidades, y parece que el ministerio están en una posición frontal a que haya un confinamiento estricto como el de marzo. Y bueno, por ahora es verdad que parece que las medidas, siendo la situación grave, como dice Carmen, sí que parece que hay cierta estabilización. O sea, el problema es que parecía, entre septiembre y octubre, parecía que los datos iban a explotar. O sea, que para estas alturas la situación iba a ser aún más grave de lo que es ahora mismo. Y la situación no es buena. O sea, lo que hemos conseguido es ralentizarlo, digamos. Tampoco hay que confundirlo con que nos vaya bien. Entonces creo que estamos así en ese juego de equilibrio. Es verdad que dices lo de a largo plazo, que la situación sea estar en este equilibrio raro a largo plazo hasta que haya vacuna. Creo que con todas las cautelas que hay que coger, las noticias recientes de Pfizer, de Moderna, etcétera,
nos llevan a pensar que a lo mejor no es tan a largo plazo, que ya podamos empezar a, si no solucionar la situación, sí que encauzar un poco la situación. También creo que en la primavera que viene será ya mucho más fácil, porque también lo que complica ahora mucho las cosas es ir hacia el invierno y estar en, pues eso, las navidades ahí, los interiores, etcétera. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, no, perdona. No sí. te he respondido. Sí, no, has traído a colación el tema de las vacunas, ¿no? Como un cierto horizonte de esperanza. Se han anunciado unas ciertas vacunas a lo largo de estas últimas semanas que se anuncian, bueno, para los primeros compases de 2021 en principio, pero lo cierto también es que tras muchos años de recortes en investigación y en el mundo en el que vivimos actualmente, estamos un poco a merced de una industria farmacéutica que, bueno, también está pendiente del beneficio, está pendiente de una carrera por esta vacuna donde detrás pues también encontramos especulación, encontramos subidas y bajadas de la bolsa, y la pregunta también es, ¿se ha convertido, Sara, nuestra salud en un negocio a nivel mundial? Bueno, yo creo que la salud se haya convertido en un negocio es una cosa que hemos visto en los últimos años. La vacuna es el resultado de una mentalidad y de unas políticas que van cambiando. La salud, desde luego, lleva mucho tiempo desde algunos sectores viéndose como un nicho de negocio y desde algunos partidos también. Es verdad que hay que tener, yo soy periodista, seguramente Carmen pueda dar una visión más técnica del tema de la vacuna, pero es verdad que hay que tener cierto cuidado en ser críticos, por un lado, con esa industria farmacéutica que todos sabemos que opera a base de intereses, y esos discursos que pueden hacer también que la gente tenga desconfianza hacia la vacuna, hacia estas noticias que estamos escuchando. Entonces el equilibrio es verdad que es complejo, y es verdad que los comunicadores tenemos que tener especial cuidado con esto. De hecho, hace un par de días en una televisión por la mañana oía a una presentadora que decía que ya se pondría la vacuna después del gobierno, ¿no? Pues esos mensajes son un poco complicados. Desde luego, la salud es un negocio muy jugoso. En España es un negocio muy jugoso, pero la vacuna es solo una parte, es un resultado de políticas que hemos visto en los últimos años y que Carmen además estaba describiendo al principio de la intervención, pues las consecuencias que han tenido. Así que, y también yo creo que en el tema de la vacuna, supongo que tendrá que ver con el estado de ánimo, y seguro que un psicólogo o un sociólogo lo explica mucho mejor. Pero es verdad que pasamos de noticias tremendamente negativas a noticias muy esperanzadoras. Ahora estamos poniendo todos nuestras esperanzas en la vacuna. Y yo no sé si lo estamos narrando bien, porque realmente la ciencia no es... se manejan hipótesis, se manejan estudios, pero la ciencia tiene otros procesos distintos que son mucho más lentos de lo que estamos narrando. Claro, que no sirva como coartada el tema de vamos a tener una vacuna para no fortalecer los servicios públicos porque nos van a hacer falta. Es decir, también tener eso en mente, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, los servicios públicos y la atención primaria hay que fortalecerla. Esto no lo dicen ahora los médicos, lo llevan diciendo muchísimos años. Los médicos durante toda la crisis llevan diciendo que la atención primaria se estaba deshaciendo y lo estamos viendo. O sea, este discurso de los médicos no es nuevo, estas protestas de los médicos no son nuevas, se han mantenido durante toda la crisis. Efectivamente, no solo con la vacuna se hace esto, también se hacen con medidas que tampoco sabemos muy bien. Ni siquiera las autoridades sanitarias se ponen de acuerdo en si son muy eficaces o no. La cartilla Ayuso, ahora se está debatiendo también sobre que se haga antes en la farmacia. Bueno, es que hay que hablar de la eficacia para evitar que se hagan propuestas y medidas que quedan muy bien en los medios de comunicación, pero que luego no sabemos muy bien la efectividad. Y es verdad que está relacionado también con lo que tú decías, ¿no? Ya lo fiamos toda la vacuna y nos olvidamos de los médicos. Y eso no puede ser. Estas semanas... Pero no para ahora en tiempos de pandemia, para antes de la pandemia y para lo que vendrá después de la pandemia. Porque, como Carmen sabe muy bien, todas las desigualdades sociales llegan a las consultas también de los médicos. Y hay una crisis que viene. Y la crisis es económica y es social. Y va a estar también después de la vacuna. Y lo van a parar los médicos de atención primaria.
Sí, decía, esta semana, precisamente a colación de esto, conocíamos que delegadas del sindicato MATS, al que perteneces, Carmen, han presentado una denuncia ante el riesgo existente para la seguridad de los propios trabajadores y trabajadoras y los pacientes de las UCIs del Hospital de la Paz. Vamos a escuchar unas declaraciones de Guillén del Barrio al respecto. Desde el sindicato MATS hemos enviado esta tarde un parte al juez de guardia a propósito de la situación de riesgo para trabajadores y pacientes que se está dando en la UCI COVID del Hospital La Paz en su 7ª planta. En esta planta ya hubo una unidad de cuidados intensivos que se cerró hace unos 8 años porque no reunía las condiciones para cumplir con la normativa, y ahora con la segunda oleada se ha abierto de nuevo. Se hicieron unas obras para habilitarla, pero sin embargo no se han corregido los problemas que tiene. Se han hecho algunos arreglos de electricidad, se han pintado las paredes, pero al llegar allí el traslado ha sido caótico y además nos encontramos con que solo hay una toma de oxígeno en cada puesto, cuando en una unidad de cuidados intensivos en cada puesto tiene que haber al menos 2 tomas, por si el paciente es extubado o hay alguna parada cardiorrespiratoria, por ejemplo. Las tomas de vacío no tienen potencia suficiente, entonces si un paciente que está intubado, que no puede respirar por sí mismo, hay que aspirarle las secreciones de los pulmones y los aparatos no lo permiten, pues esa persona puede incluso asfixiarse. Los espacios de trabajo para las enfermeras son mesillas plegables por el pasillo, no hay suficientes grifos, lavabos, tanto en las zonas infectadas con coronavirus como en las zonas limpias. La propia sala de estar del personal no tiene un lavabo cuando ahí el personal tiene que tomar café o cenar en el turno de noche, y tampoco hay espacio de almacenaje suficiente, así que gran parte del material y de la medicación se trae de otras unidades que no tienen pacientes COVID. Esto es un gran riesgo de contaminación. Las trabajadoras de la unidad han comunicado esta situación a la dirección, también han notificado repetidamente en el sistema de incidencias de seguridad del paciente todo esto que está ocurriendo y no se ha solucionado. Consideramos que si llega a ocurrir algún accidente que afecte a la seguridad de los pacientes o de los trabajadores, tiene que quedar bien claro que no va a ser responsabilidad de las trabajadoras, que hacen todo lo posible dadas las condiciones que tienen, y que las responsables son las personas a cargo de esta unidad y de la falta que tiene de todo tipo, tanto estructural como material. Bueno, esta es la situación, ¿no?, que estamos viendo en algunos de los hospitales y bueno, ¿qué opináis de esta situación y qué es lo que se debería hacer para evitarla? Carmen. Sí, vamos a ver, lo que describe Guillén y lo que denunciamos a través del sindicato es, digamos, solamente un ejemplo pequeño de cómo están las infraestructuras de los hospitales públicos en Madrid, pero creo que puede ser una cuestión generalizada, porque si hemos hablado de infrafinanciación, es decir, de recortes, y hemos hablado de privatizaciones, los hospitales públicos no han recibido las plantillas necesarias ni los recursos necesarios, con lo cual, cuando ha estallado la crisis, se ha visto que no valía con decir ábranse camas de UCI o póngase más camas donde se pueda, porque lo que no se imaginan habitualmente la población es que abrir una cama de UCI pues se puede llegar a poner, ¿no? Pero ¿quién controla qué personal lleva a cabo su trabajo? Nos faltaba el personal de enfermería, que ha sido absolutamente recortado. No solo médicos, es que es en general cómo teníamos el sistema sanitario, ¿no? Entonces se hablaba de los confinamientos, se hablaba de la vacuna y se ha hablado de los test. Vamos a ver, tanto la vacuna como los tratamientos, cuando los tengamos, ¿no?, son necesarios, indudablemente, es un avance, pero hoy por hoy, si no se pone el acento donde se debe, donde de verdad conocemos por toda la experiencia salubrista que de verdad contenemos los contagios, si no se pone el acento, y no se pone porque no se refuerza la atención primaria, pues parece una cortina de humo, o a mí al menos me lo parece, también coincidiendo con vosotras, ¿no?, como decís. ¿Por qué hablamos ahora solo de la vacuna? La vacuna se está saltando, lo primero,
Es una vacuna con una modalidad de fabricación de la que no tenemos experiencia. 2, se están saltando y acortando las fases. Entonces, bien, tendremos una vacuna, se la pondrá X personas, pero eso no va a hacer mayoritariamente, lo hará en una parte, que mejoremos ni el sistema sanitario ni las repercusiones que en salud tiene la situación social que estamos sufriendo, que teníamos, ¿no? 12 millones de personas bajo el umbral de la pobreza. Todo eso la vacuna no lo va a terminar solucionando. Será bienvenida, pero desviamos la atención. Sí, bueno, lo primero, matizarme a mí misma, porque, bueno, un poco lo que decía Sara, añadir algo, que es verdad que lo que comentabas de que vamos a estar en este ciclo que parece sin fin hasta que llegue la vacuna, pero es que la vacuna no va a ser un día para otro. O sea, no, va a ser un proceso y, de hecho, con el coronavirus y con todas sus consecuencias, conviviremos años, si no décadas. Esto ha sido una crisis brutal que ha explotado y una pandemia, además, es un montón de cosas. Lo del exceso de mortalidad que comentaba Carmen también es de gente pues que no ha sido atendida o que se le ha retrasado tratamientos, etcétera. O sea, que también creo que es importante que la gente sepa que supongo que la estrategia cambiará el día que haya vacuna, porque ya te pone una cosa en el escenario que es completamente distinta, pero obviamente no cambiará de un día a otro. Luego, quería dar la razón a Sara en el tema de la comunicación, que hay que ser responsables. Quiero sí que contradecir una cosa a Carmen, que creo que es importante en las vacunas. Con toda la turbiedad que comparto con el tema de que, pues eso, de que en bolsa salga una 95%, al día siguiente una 97%, que parece un poco... Hoy hablaba con un médico, un especialista en salud pública que me comentaba que casi tendría que ir en las páginas de negocios, ¿no? No de sociedad ni de salud de los periódicos. Pero sí que es verdad que creo que hay que dejar claro que la vacuna que nos llegue no se ha saltado ninguna fase y va a ser segura en todo caso. O sea, eso creo que es muy importante que la gente lo sepa, porque realmente cuando esté aquí la vacuna va a ser una pieza clave en el tema para salir de esta. Y no se están soltando fases, se están acelerando. Sí que creo que es que nos ha faltado bastante de comunicar bien cómo está siendo el proceso. Ahora estamos empezando los medios, pero es verdad que hasta ahora es normal que haya reticencias, porque la gente dice, bueno, una vacuna que cuesta 5 o 10 años, porque este año está en 1, bueno, tiene sentido, están todos los recursos del mundo puestos en eso, está todo acelerándose con procesos que igualmente están sistematizados. Tiene su sentido, pero hay que explicarlo bien. Vamos a tener que poner muchos recursos en esto, recursos también económicos, y vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir a ese plano, al debate sobre los presupuestos generales del Estado del próximo año 2021. Decíamos al principio, estas cuentas no únicamente van a ser claves para la manera de afrontar esta crisis social económica que vamos a tener por delante, que ya está ahora mismo ante nuestros ojos, provocada por el coronavirus, sino que van a ser también claves para el propio gobierno, ¿no? Un factor de estabilización de la legislatura, porque hasta ahora seguimos con los presupuestos de Cristóbal Montoro. Y bueno, estamos en pleno debate parlamentario, todavía nos queda, porque hasta finales de diciembre posiblemente no se vaya a aprobar estas cuentas. Belén, ¿qué opinas de este debate parlamentario que se está dando alrededor de las cuentas públicas? Bueno, a mí sobre los presupuestos, sin ser especialista en todo esto, y hablo un poco más del campo que controlo dentro de los presupuestos, lo que me preocupa es un poco esto que comentas, que llevamos 2 años con los presupuestos de Cristóbal Montoro y ahora estamos en una crisis brutal y no sé hasta qué punto hay cosas que pueden esperar a todo este proceso político, toda esta disputa, todas estas polémicas. Por ejemplo, también hablaba relacionado también con la COVID, lo siento, todo está relacionado con la COVID, pero hablaba con asociaciones de servicios sociales, que hay una emergencia brutal también en ese campo y que llevan mucho tiempo pidiendo, por ejemplo, una inyección por vía de decreto ley que sea urgente, de los mínimos 600 millones que necesitan, pero eso para cubrir lo mínimo de las listas de espera que también están aumentando, etcétera. Claro, al final no se hace por vía decreto de urgencia, sino que se espera los presupuestos. ¿Cuánto tiempo podemos esperar a que esta situación política se solucione en España en la situación en la que estamos?
y con toda la polémica que se está añadiendo, que tiene muy poco de social y mucho de político, ¿no? A mí lo que me preocupa es eso. Claro, efectivamente, hay mucho detrás, muchos movimientos dentro de este debate parlamentario. Ciudadanos parece que finalmente se puede terminar desmarcando de estas cuentas con la posibilidad de que Bildu vote a favor. Sin embargo, llama la atención que, bueno, estos presupuestos que para la derecha, bueno, ya ha sacado el fantasma de ETA, como decíamos al principio, pero bueno, que son unos presupuestos bolcheviques, realmente están alejados incluso del propio programa de coalición de PSOE y Unidas Podemos. ¿Se está cediendo en algunas de las cuestiones de las políticas que van a ser necesarias para afrontar esta crisis, Sara? Bueno, sí, por supuesto, se está cediendo y además a la hora de hacer previsiones hay tanta incertidumbre sobre lo que va a pasar que es realmente complejo. Claro que se está cediendo y se va a ceder más. De aquí a diciembre se va a ceder muchísimo porque las negociaciones empiezan ahora. Así que sí, hay partidas muy interesantes como bueno, el ingreso mínimo vital, que luego tiene que aplicarse bien, no vale solo con anunciarlo. Y bueno, yo creo que no va a ser suficiente y de hecho yo creo que el gobierno está dando un mensaje, está hablando de unos presupuestos expansivos que lo son, está hablando mucho del dinero europeo, de todo el dinero europeo que va a venir, que también es un trámite muy complejo. Y luego yo creo que los ciudadanos se van a ver que su vida real va a tener poco que ver con un discurso optimista sobre la economía, sobre estos presupuestos y sobre los fondos europeos, porque como hemos comentado, va a venir hambre, eso es así. Y bueno, ¿es suficiente? Pues lo vamos a ver, pero desde luego, ¿hasta cuándo, decía Belén, hasta cuándo vamos a tener que esperar? Pues por lo menos hasta diciembre, enero. Y luego veremos, desde luego se está cediendo. También entiendo que, bueno, que Ciudadanos tenía que jugar su papel moderado, ¿no? y recuperar ese discurso de que puede negociar con todo el mundo, pero Ciudadanos, desde luego, es incompatible con algunos de los socios de estos presupuestos. Hablamos de Unidas Podemos, pero podemos hablar también del PNV, con quien tienen también tensiones. Y bueno, la polémica con Bildu. Realmente tú decías algo importante. Este acuerdo da estabilidad al gobierno. ¿Cuál es la alternativa a la gobernabilidad? Ya sabemos lo que es la alternativa a la gobernabilidad. Son procesos electorales que dejan parado el país y que dan poco margen de maniobra a la política. Bueno, pues estos presupuestos, desde luego, son muy importantes y veremos si son suficientes. Yo creo que yo no me atrevo a hacer esa predicción. Ya veremos. Hay temas que, bueno, se están tocando, yo creo, a medias. Por ejemplo, el tema del reparto de la riqueza, es decir, de una reforma fiscal realmente progresiva que fomente esta redistribución, ¿no? Porque hay muchos bueno, decía Carlos Sánchez Mato en un artículo que la inmensa mayoría, las 100 personas más ricas de España, que acumulan 148.200 millones de euros, prácticamente con esta subida de impuestos, vamos, no van a notar absolutamente nada. Sin embargo, la desigualdad sigue creciendo. Bueno, esto hay que tocarlo. Y si no es un momento como el actual, ¿no?, de pandemia, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a acometer esa redistribución de la riqueza, Carmen? A ver, lo primero me vas a permitir aclarar que yo no he dicho que se salten para la vacuna fases. He dicho que se acortan, que se están acortando los periodos de las fases, ¿no? Esto es importante porque lleva toda la razón Belén, que lo que no podemos, por lo menos intentar transmitir, es ambigüedad ni dudas, ¿no? Entonces ya veremos. De todas maneras, muchas veces la eficacia total de las vacunas se va a tener cuando de verdad se ponga en miles y millones de personas, ¿no? Como ha pasado con otras. Bien. Claro que estos presupuestos son importantes, claro que podíamos aprovechar para las cosas más urgentes y claro que se ha cedido. Es decir, estoy totalmente de acuerdo que los presupuestos, obviamente, si teníamos todavía los de Montoro, eran importantes, pero no creo que estén dando respuesta, ¿no?,
ni a esa necesidad que tenemos, ni tan siquiera se acercan a lo que era el programa de gobierno, ¿no?, de la coalición PSOE y Unidas Podemos. A ver, las cosas, digamos, que yo pienso más sobresaliente, como decías, puede ser no haber pasado estos presupuestos, ¿no?, sin hacer una reforma fiscal. Teníamos, no ha desaparecido, pero estaba aparcado el plan, lo que es la estabilidad financiera o el pacto de estabilidad. Bueno, se había podido aprovechar. También se había podido aprovechar que en una situación tan mala, tan inédita de pandemia, tenemos todavía, en cuanto a presión fiscal, 6 puntos de diferencia con la eurozona, con el resto de países de la eurozona. Pues por lo menos no decir que se deja para luego, como se dice, negro sobre blanco, sino al menos decir, en la legislatura nos vamos a comprometer a primero esto, luego lo otro, es decir, algún tipo de expectativa que no como ahora solo parece frustración. Es cierto que tocan alguna cosa, salarios superiores a 200.000, le suben un poquito, 200.000 euros, 300.000 otro poquito, han disminuido la bonificación de los fondos de pensiones privados, pero en definitiva, nada que de verdad incida, como bien decías, en un reparto más equitativo de la riqueza. Pero yéndome al otro punto que tanto, digamos, están anunciando, los presupuestos más sociales, ¿no? Bueno, por favor, en el 2018, dentro del cómputo, ¿no?, de los tenían mayor parcela, es decir, ahora mismo el presupuesto de gasto social ocupa, ¿no?, absorbe el 52 y pico de los presupuestos. En el 2018 era el 56%. Bueno. Otros retos también, ¿no? El de la modificación, la transformación del modelo productivo tampoco se acomete. De hecho, lo que es la partida de inversiones, el grueso de la partida de inversiones, bueno, está centrada en el armamento, ¿no? En la compra de armamento. Es una partida fundamental que se aumenta en este presupuesto. Luego también se habló de la corona. Pero bueno, hay muchos retos que yo creo que se están quedando por delante. Vamos a hacer aquí un pequeño parón de un minuto. Enseguida estamos de nuevo con vosotras retomando el debate. Recordad que tenemos varios canales abiertos a los que podéis enviarnos vuestros comentarios, mensajes o preguntas al hashtag contratiempos10 o al buzón de WhatsApp y Telegram al 674 90 98 57. No os vayáis, en un minuto vamos a presentar los contenidos del próximo Plural de Viento Sur con Manolo Garí. Hasta ahora. La combinación fatal, no queda nada y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y podrá, la negra hija de puta con el fuego en la boca, con la Rebeca que menea como loca. Vamos con el hipopo que la sube y destroza. Va como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, 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 como buena ritual, haciendo magia, exorcizando el mal. Yo. Es que me miro, si con la blusa Seguimos en Contratiempos. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros programas en iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Más información en la web de Viento Sur. Contratiempos, emitiendo desde las trincheras de lo común. El Plural de Viento Sur.
Bueno, Sí, seguimos que aquí en Contratiempos y en los próximos días vamos a tener en nuestras manos un nuevo ejemplar de la revista Viento Sur y como siempre queremos dar aquí un adelanto de estos contenidos. Contamos esta vez con Manolo Garí para que nos ofrezca un poquito de luz sobre este nuevo plural. Manolo, ¿qué tal? Muchas gracias por venir por aquí. Buenas noches. Realmente el tema fundamental es la cuestión de la robotización y la digitalización de los procesos productivos y de la economía en general. Digitalización que ha entrado en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente en los productivos, sino hasta el ocio, ha entrado hasta las entrañas de la sociedad, pero que suscita bastantes interrogantes. Nos queremos intentar desentrañar lo que se ha venido a llamar la ideología de Silicon Valley, que tiene una confianza ilimitada para solucionar los problemas en el mercado y en la tecnología en sí misma como fuente principal de solución desde una pandemia, lo digo así conectando con un debate, hasta los problemas del cambio climático. Bien, para abordar estas preguntas que nos hacemos, y es por qué se habla de una cuarta revolución industrial, un término muy discutible y muy discutido, hemos contado con Michel Isson, economista, que se plantea la cuestión central de la crisis orgánica del capitalismo, que le hace entrar en fases de expansión y de recesión de forma cíclica, ¿no? Entonces, él estudia la evolución de la productividad en relación con la robotización. Un tema sumamente interesante y ha hecho un esfuerzo por escribir para todos los públicos. Alicia Gómez Benítez, exdiputada del Parlamento de Madrid y abogada laboralista de muchísimos años, de muchísima experiencia, se plantea cuáles son los derechos que se están conculcando con la desregulación que ha llevado consigo este proceso de digitalización y todas sus secuelas añadidas, es decir, el nuevo tipo de empresas, las plataformas, etc. Y plantea cuáles serían los derechos laborales y sociales fundamentales a defender. Fernando Rocha, sociólogo, nos cuenta importantes experiencias que ya hay de negociación colectiva por parte de las y los trabajadores, los riders, etcétera, de estas plataformas. Es un nuevo modelo de sindicalismo. Juan Carlos Miguel de Bustos nos plantea un tema muy importante, que es todo el laberinto de los Big Data, nos permite caminar por él, y los peligros que para la democracia representa el poder que han adquirido los GAFAM, es decir, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Y Cédric Durand establece las claves de lo que él llama una nueva arquitectura de las infraestructuras digitales que suponen un cambio importante en la capacidad de control de los oligopolios respecto al resto de la actividad. Finalmente, Adrián Almazán, él es ingeniero, pero es ecologista, fundamentalmente se ha dedicado a estudiar últimamente el mito de la desmaterialización de la economía gracias a la entrada de la economía digital. Entonces, bueno, pues lo que hace, y en el caso particular de 5G, es demostrar que se utiliza muchísima energía, muchísimos materiales y que es falso que se pueda a la vez descarbonizar la actividad productiva e incrementar de forma masiva aplicaciones o tecnologías como la 5G. Esto es fundamentalmente el contenido del plural. De alguna manera está planeando todo el tiempo la aparición de un neoautoritarismo, la posibilidad de que la contrautopía o la distopía del gran hermano esté ahí, y entonces, bueno, creo que es un tema de interés. Se unen muchos vectores muy interesantes y yo creo que desde la izquierda nos falta mucho que reflexionar, mucho de esa elaboración colectiva para dar respuestas a retos que están ya ahí y que van a configurar las relaciones laborales, las relaciones económicas. Hay mucho de la apuesta del capitalismo por esa tecnología, ¿no?, para intentar de nuevo esa nueva armonía de factores que decía Mandel para una nueva oleada de crecimiento en una crisis que ya es de onda larga como
como comentábamos. Y bueno, muchas gracias. Animamos, como siempre, desde aquí a todas las personas que nos estáis viendo a que os suscribáis a la revista para leer, reflexionar y para pensar más allá de lo inmediato. Muchas gracias, Manolo. Muy bien, hasta luego. El plural de Viento Sur. Hoy, 25 de noviembre, el movimiento feminista vuelve a las calles porque, bueno, hay un virus que sigue vivo también, que es el del patriarcado, el de las violencias machistas, y, bueno, continúa matando y condenando a una violencia estructural a la mayoría de la población. Bueno, Paloma González nos lo cuenta en este reportaje. Adelante. Detrás de la pandemia de la COVID-19 existe otra a la que ya nos enfrentábamos desde hace años, la de la violencia machista. Lo advierte la ONU. Desde el comienzo del confinamiento ha aumentado el peligro de convivir con los agresores para las víctimas de violencia sexista. Así, en lo que va de este fatídico 2020, han sido asesinadas 33 mujeres por sus parejas o exparejas. Eso supone que faltan 1.066 mujeres desde 2003, año en que se comenzaron a contabilizar las víctimas mortales de este problema de salud pública. El Ministerio de Igualdad ha comenzado a informar de la suma total y no solo de la anual, además de haber actualizado este año la Ley contra la Violencia de Género de 2004 de acuerdo con el Convenio de Estambul. De este modo, se acaba por fin con el concepto de violencia doméstica y se obliga a aplicar el estatus de víctima a casos en los que una mujer sea asesinada por un hombre sin necesidad de que medie relación sentimental. Anteriormente, en 2013, se comenzaron a contabilizar los menores que sufren violencia machista, tanto los asesinados por el padre o pareja de la madre como aquellos que quedan en situación de orfandad. En total, 34 menores asesinados y 46 huérfanos hasta la fecha. Pero además del feminicidio, la forma más extrema de violencia sexista, existen otras múltiples manifestaciones, como mostró la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019 publicada el pasado septiembre. Según este estudio, 1 de cada 2 mujeres de 16 años o más ha sufrido violencia, ya sea física, sexual, económica o psicológica, y ya sea dentro del ámbito de la pareja o expareja o fuera de él. Con estos datos, no es de extrañar que un 6,6% de la ciudadanía española considere la violencia machista uno de los principales problemas de nuestra sociedad, según datos del CIS. Una preocupación que aumenta ahora que la COVID-19 profundiza la desigualdad de género y otro tipo de violencias patriarcales como la laboral, la económica o la institucional, que van desde la brecha salarial hasta la precarización de los trabajos ejercidos por mujeres. En concreto, la OIT habla de 47 millones de ellas lanzadas a la pobreza, especialmente afectadas por la pérdida de empleo en sectores altamente feminizados como el servicio doméstico o la hostelería. Además, más allá de Occidente, cabe recordar que la crisis del coronavirus traerá más casos de mutilación genital femenina y embarazos no deseados en países de renta media y baja, por la dificultad de acceso a medios anticonceptivos y por la parálisis de los servicios sanitarios dedicados a la planificación familiar. De esta pandemia contra la que no hay otra vacuna más que el feminismo y la lucha contra el patriarcado, hablamos hoy en Contratiempos. Gracias, Paloma González, por este reportaje. No hay más vacuna que el feminismo frente al patriarcado, y esta vacuna no va a venir de laboratorios, va a venir de la movilización en las calles y de la lucha por los derechos de las mujeres. Hoy en Contratiempos queremos hablar de cómo combatir estas violencias y otros retos del movimiento feminista. Para ello hemos querido contar con Leire Groben, militante del movimiento feminista y miembro de Feministalde, y de la coordinadora de Bilbao Feminista, Saretzen. ¿Qué tal, Leire? Es que ricasco. Hola, Gabón, buenas noches. Bueno, muchas gracias por venir a este 10º programa de Contratiempos. El movimiento feminista vuelve a las calles, lo hace además en una situación muy excepcional, marcada por la pandemia, como básicamente todas las esferas, y esto, bueno, pues tiene también una derivada importante sobre el impacto que tiene la crisis, ¿no? Sobre las mujeres. Se habla mucho de esta crisis, no entiende de clases sociales, no entiende de género, sí, entiende tanto de clases sociales como de un impacto que tiene sobre las mujeres, ¿no? ¿En qué está afectando especialmente esta pandemia o los episodios de confinamiento sobre las mujeres y relacionado también con las violencias machistas? Pues mira, la verdad que cuando empezamos con este tema de la pandemia, el movimiento feminista seguimos organizadas de una manera u otra, por supuesto con lo online por delante, pero también en redes vecinales donde las mujeres tuvimos una presencia tremenda, y muchas de nosotras pertenecientes también al movimiento feminista u otros movimientos. Cuando se acerca el 25 de noviembre y empezamos a retomar un poco
pues el encontrarnos y el preparar todo esto, pues nos entraba un poco la angustia de decir, bueno, tenemos que estar ahí porque lo que está pasando no puede pasar desapercibido, no puede seguir ese discurso de esto no entiende de género, de clase ni de otras intersecciones que sabemos que es absolutamente falso. Y a la vez también veníamos pues de una situación en la que todo el mundo estamos pues, bastante tocadas, con dificultades, con malabarismos, pero teníamos claro que las voces y la resistencia en la calle tenía que estar de una manera u otra, aun siendo muy conscientes de que los cuidados era algo importante, ¿no? Y el cuidarnos todas. Nosotras en Euskal Herria siempre nos organizamos bueno, de una forma deslocalizada, pero con una coordinación muy clara. Este año ha sido un poco más complicado, pero lo hemos mantenido. Y en Bilbao en concreto hemos querido señalar, bueno, el lema en sí que hemos tenido ha sido, frente a la violencia machista, defender los servicios públicos. Porque creíamos que era importante, aunque esta pandemia nos afecta a muchísimas cosas y en esos primeros debates salían muchas reflexiones, ¿no?, al respecto de cómo ha afectado a las mujeres, teníamos claro que el 25 de noviembre es el Día contra la Violencia y ahí teníamos que poner también el foco para no desviar algunos discursos que también tendrán que llegar y esperemos que estén ahí, los estamos haciendo y esperemos que también se nos dé voz para hablar no solo de violencia, sino de otras muchas cuestiones, pero en este momento teníamos claro que si bien en los últimos años el movimiento feminista ha hecho un trabajo muy profundo por ampliar, ¿no?, el imaginario de la violencia, sacarlo solo del ámbito privado y hablar que hay otras violencias estructurales, etcétera, creíamos que después de lo que ha pasado y lo que está pasando era importante volver a poner el foco en el ámbito privado y qué está pasando en los hogares, ¿no?, qué es lo que ha pasado y qué está pasando en ese espacio privado donde muchas mujeres y niñas han estado confinadas y siguen a día de hoy conviviendo con sus maltratadores, sin que se pudieran poner o se pusieran o se adaptaran servicios y recursos especializados para dar respuesta a estas necesidades. Y sabemos que nos pilló a toda la sociedad de una forma muy improvisada, que tuvimos que salir como pudimos, pero es que a día de hoy, después de un tiempo y de poder tener los recursos para anteceder situaciones similares, tampoco se ha puesto en primera línea esta situación. Una vez más, las realidades de las mujeres son algo que se soluciona de cara para adentro y no se está poniendo en esa primera línea. Y si algo tenemos claro es que en esa situación las mujeres han y hemos demostrado una capacidad de resistencia, de resiliencia, de contención también, ¿no?, al convivir con estos agresores y son auténticas supervivientes. Y seguimos sin escuchar sus voces y sin tener en cuenta los impactos de estas violencias en las vidas de las mujeres, ¿no? Y seguimos sin escuchar también que es necesaria una reparación, cómo hacer todo aquello que tiene que ver con la garantía de no repetición y ante eso sabemos que el sistema sigue sin responder y nosotras como movimiento feminista pues queremos y debemos estar ahí, ¿no?, porque creemos que es una manera de que el foco también se ponga en eso. En muchas ocasiones... Sí, que es verdad. Sí, perdona. No, quería decir también que aparte de hablar de esa realidad muy concreta, también otra violencia que hemos querido expresar de una forma muy clara es lo que han podido sufrir aquellos sectores más precarizados, como puede ser, por ejemplo, las mujeres empleadas de hogar interinas, que mayoritariamente son migrantes, muchas de ellas en situación irregular administrativa. Ellas han tenido que convivir en los espacios de trabajo, hacinadas, confinadas. Muchas de ellas han acabado en la calle porque les han echado. Otras muchas, la mayoría, ¿no?, si no son todas, siguen sin cobrar el famoso subsidio extraordinario que hemos escuchado ahí, nunca llega, sin tener en cuenta todas las realidades de precariedad que ya el sector venía arrastrando, ¿no? Pero también una ley de extranjería que no da citas a las mujeres migrantes para regularizar sus papeles y al final sabemos que sin citas no hay el acceso ni al más mínimo derecho, o sea que ha sido una situación de absoluta vulnerabilidad total porque es que realmente se han quedado sin los accesos mínimos porque la violencia no es solo se atiende o se enfrenta con recursos especializados. O sea, si algo tenemos claro es que la inversión en servicios públicos es la única forma de prevenir, de identificar, ¿no?, como comentaba antes la compañera Carmen, la atención primaria son espacios de detección principales, importantes, y eso es lo que ha faltado también. Y también las redadas policiales que aquí en Bilbao hemos podido tener en primera línea, en barrios, bueno, en muchas zonas, pues todo en barrios como San Francisco y barrios altos de Bilbao, donde las mujeres migrantes han tenido una doble victimización por ser racializadas, muchas de ellas, por el simple hecho de ser identificadas por esta realidad. Y esos son temas que, si no los sacamos nosotras, sabemos que se quedan ahí en la impunidad. Y también ha habido desahucios cuando estaban prohibidos, mujeres desahuciadas en Bilbao y en muchos otros sitios. Hablo más de Bilbao, ya podéis perdonar, pero es donde más realidad de primera mano tengo. Pero mujeres con criaturas, con cargas de cuidados bajo su responsabilidad, víctimas de violencia machista que se quedan en las calles y eso ha pasado y está pasando. Sin hablar, y ya termino aquí,
como los servicios esenciales, donde las mujeres hemos estado en primera línea y ha habido aplausos, ¿no?, durante mucho tiempo de reconocimiento, esos aplausos se quedan en el vacío, ¿no?, cuando realmente ahora pedimos derechos y regularizaciones que nos corresponden y seguimos siendo las más precarizadas, y eso se ve en los sectores de la pandemia, pero también en la pospandemia y siempre, con las limpiadoras en pie de guerra, servicio de atención domiciliaria, las residencias, sector sanitario, educativo, que están cubiertos en su gran mayoría por mujeres, y somos los que a día de hoy peor estamos, y por ello también estamos en las calles con unas movilizaciones tremendas que, por desgracia, están teniendo muy poco eco en los medios, pero están ahí, y están ahí organizadas con las pensionistas, con las familias de las residencias, y estamos haciendo unas alianzas imprescindibles para poder salir de esto. Decías, muchas ocasiones donde no llegan las instituciones formales, llega el movimiento, ¿no? Llegan las redes de solidaridad o de apoyo mutuo, ¿no? Y llega, pues eso, lo que es la autoorganización. ¿Qué papel juega el movimiento feminista en todo esto, en la ausencia de políticas públicas? ¿Cuáles son las demandas y también los retos del propio movimiento ante esta realidad? Bueno, al final el movimiento feminista históricamente tiene una genealogía de poner en lo público, en primera línea, todo aquello que se ha querido llevar a un sector privado y politizar discursos que muchas veces se han intentado descafeinar o despolitizar, ¿no?, y hablando como de cuestiones que casi parece que vienen por naturaleza. Esa parte de politizar todo esto y de poder vehiculizarlo hacia la presión a las instituciones es algo que siempre nosotras hemos tenido muy claro, pero más allá de eso es que luego estamos en otros movimientos también que tienen que ver quizá más con esa respuesta, ¿no?, a las necesidades, pero desde una concepción muy politizada también, como han podido ser las redes vecinales cuando han sido necesarias y que a día de hoy siguen funcionando, pero también reestructurándose y adaptándose a las necesidades, pero también colaborando y trabajando con otras plataformas como puede ser Capital Adiplanto, contra el capitalismo, o también con la red de refugiadas que aquí llamamos Ongi Etorri Refuxiatuak, con alternativas también a las realidades de las personas migrantes, pero también señalando, ¿no?, a las responsabilidades de las instituciones, hablar de que no solo es la ley de extranjería quien tiene la responsabilidad en esto, sino que a nivel comunitario tenemos muchísimas competencias que también nos corresponden y que no podemos mirar para otro lado, y eso es un poco el papel del movimiento feminista, quizá ahora más ubicado en la pandemia, pero no solo, ¿no? No solo porque si algo hemos demostrado también en los últimos 8 de marzo, os pongo así como fechas un poco clave, pero no solo como fecha, sino como proceso en el que hemos trabajado, es precisamente eso, ¿no? Poder acercar a las mujeres a un fueguito que solemos decir que tenemos siempre encendido, pero que cuando es necesario coge fuerza y responde, ¿no? Y eso creo que con este 25 de noviembre lo hemos demostrado también con movilizaciones adaptadas a la situación, con muchas cuestiones relacionadas con el autocuidado y con la situación muy precarizada que sufrimos muchas de nosotras, pero sabiendo que tenemos que estar ahí porque si no estamos nosotras no va a estar nadie. Pues Leire Groben, militante del movimiento feminista, muchísimas gracias, eskerrik asko, por sacar un hueco estos días y acercarnos a esta realidad y también, bueno, este balance también del propio movimiento feminista que efectivamente sigue vivo y va a seguir, bueno, pues defendiendo estos derechos. En un minuto volvemos con nuestro segundo bloque de debate. Hasta ahora, muchas gracias, Leire. Vale, eskerrik asko. Esta intrusa, todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa, que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Vamos, mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Contratiempos, emitiendo desde las trincheras de lo común. El último miércoles de cada mes una nueva entrega que podrás escuchar a través de Radio Vallecas a las 7 de la tarde o cuando quieras desde la web de Viento Sur y las principales aplicaciones de podcast. También podrás ver nuestro programa a través de YouTube y las redes sociales.
Bueno, pues continuamos aquí en Contratiempos. Es turno ahora de escucharos a vosotras, de oír los comentarios que nos habéis hecho llegar relacionados con el tema de hoy, violencias machistas. Y bueno, tenemos de nuevo para ello a Paloma González. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal, Muy David? buenas. Pues Bueno, aquí seguimos cuéntanos. sí, recogiendo esos comentarios que nos comparten quienes nos siguen. Y nada, bueno, yo recuerdo antes de empezar que podéis enviar los comentarios al número de teléfono que ahora saldrá en pantalla, 674-909-857, WhatsApp o Telegram, y también compartir en redes sociales, pues Twitter, Instagram o Facebook con el hashtag Contratiempos10 vuestros comentarios. Hoy hemos lanzado la pregunta: ¿qué tipo de violencias machistas has sufrido por ser mujer? Y hemos recogido un par de experiencias. Empezamos con Rocío de Barcelona, que nos habla bueno, de la violencia obstétrica en su caso. Hola, soy Rocío Niebla y considero que como mujer he vivido violencia de género, en concreto violencia obstétrica, en mi proceso de parto. Mi experiencia fue que yo me pasé supuestamente por la medicina, porque hay unos parámetros, no se sabe tampoco muy bien por qué, pero cuando te pasas de la semana 41, otra gente dice cuando te pasas de la semana 42, pero en mi caso fue 41 y 4 días, me indujeron el parto y no salió bien. Mi cuerpo no se puso de parto con sus medicinas y su medicalización del parto y su oxitocina y sus romperme la bolsa y hacerme contracciones artificiales. Mi cuerpo no se puso de parto y tuve una experiencia muy dolorosa que acabó en una cesárea y que me costó bastante recuperarme de la cesárea y lo viví con muchísima angustia, sobre todo a posterior, porque tanto mi hijo como yo en principio estábamos bien. No había ningún tipo de necesidad de una inducción de parto en aquella semana, pero la casualidad también que una semana después era Navidad y pues decidieron medicalizarme el parto y hacerme parir a la fuerza, y me parece que el cuerpo pedía que mi hijo aún no saliera. Yo se lo considero violencia de género, porque seguramente si hubiera parido mi chico, no en concreto el caso de mi chico o yo, sino si parieran los hombres, se preguntaría más, se dejaría tomar decisiones, no les trataría como si fueran niños, no les tratarían como si no pudiesen decidir sobre su proceso de parto ni su proceso de los primeros cuidados, y por eso creo que hay que denunciar estos casos de violencia obstétrica, que es el claro ejemplo de cómo la medicalización de una acción médica ha apartado a las que nos ayudaban a parir antes, las matronas, mujeres, y ha acercado a los hombres, nos han puesto a parir como a ellos les ha venido bien, como por ejemplo en un potro. Nunca se ha parido en un potro, siempre hemos parido de cuclillas o tirando como de una especie de cuerda, pero digamos que los partos ahora se han pensado para la facilidad de los hombres médicos. Un mundo mirado con los ojos de los hombres a lo largo de la historia, ¿no? Y además el papel de la mujer infantilizado, invisibilizado en muchas de estas violencias, yo creo, ¿no, Paloma? Sí, sin duda nos ha hecho mucho caso a las necesidades de nuestros cuerpos. Vamos ahora con un audio que nos envía Marina, trabajadora doméstica en Madrid. Soy Marina, llevo 13 años trabajando en el sector del hogar y los cuidados. Nos enfrentamos a diferentes tipos de violencia, una por ser mujeres, ya que se piensa que las mujeres somos las que tenemos la obligación de hacer las tareas domésticas y de cuidados, y también por ser mujeres, en su mayoría migrantes. Nos enfrentamos a la violencia física, donde se nos explota a trabajar largas jornadas de trabajo y sin descanso. La violencia psicológica, como la misma sociedad y el sistema nos invisibiliza y no nos permite acceder a las garantías que tiene el resto de las trabajadoras y trabajadores.
la violencia económica. Trabajamos jornadas de más de 12 horas diarias. El trabajo de interna, que muchas de las compañeras realizan ese trabajo, además trabajando, estando disponibles las 24 horas del día, con salarios bajos, precarios. Bueno, esta es otra de las realidades, ¿no? Yo creo que mucho de ese trabajo feminizado que queda como fuera del mercado laboral regulado, formal, y que queda también fuera del circuito de ayudas y, bueno, con una dinámica completamente perniciosa y con una deriva especialmente sobre las mujeres, ¿no? Pues así es, además que no se las terminaba de considerar, ¿no?, trabajadoras esenciales cuando hacen un trabajo fundamental. Bueno, yo termino ya y te doy paso. Muchas gracias a Marina y Rocío si nos están escuchando por sus audios, y nada, recordad que no solo podéis responder a nuestras preguntas, pero también proponernos temas, deciros qué os gusta, qué os parece el programa, qué cambiaríais, lo que queráis, ¿vale? Que siempre lo decimos, pero estamos deseosas de escucharos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Paloma. Luego a lo mejor escuchamos algún comentario más si nos da tiempo. Chao. Bueno, y vamos a continuar en Contratiempos con el segundo bloque de debate. Abrimos de nuevo a nuestra mesa de análisis. Seguimos con Belén Remacha, con Sara Montero y con Carmen San José. Y queremos, bueno, pues darle una cierta continuidad a esto que hemos estado tratando en la entrevista, también algunos de estos comentarios, ¿no? ¿Qué opináis, por ejemplo, de esto último que hemos estado escuchando, ¿no? Ayudas que no llegan a muchas de las mujeres que tienen que llegar, muchas de ellas porque quedan, decíamos, fuera de este circuito de ayudas, también el sesgo que tiene sobre las mujeres migrantes, ¿no? Y el papel de la ley de extranjería. ¿Cuáles son los retos de las políticas públicas que tiene por delante o que tenemos por delante para cubrir estas problemáticas? Bueno, la verdad es que la ley de extranjería, todos los colectivos que trabajan con personas migrantes lo dicen, es un problema y lo único que hace es dificultar aún más la vida de las personas migrantes. Además, estos días además hemos visto otro problema añadido en este tema de la migración, el pronunciamiento de los tribunales sobre las devoluciones en caliente, que también ha sido una cosa muy contestada desde las ONGs, pero no me quiero ir del tema. Ya que estamos este 25N, es verdad que yo creo que merecen una mención especial las mujeres migrantes, esas mujeres que no tienen papeles, que no se podían acercar tenían miedo de acercarse a las organizaciones, a las instituciones, y han estado encerradas, a veces soportando jornadas, como hemos escuchado, eternas, malos tratos mejorables, y que no tenían cómo escapar en confinamientos, en restricciones, y además con ese añadido de no tener papeles y no poder o tener miedo de recurrir a las instituciones. O sea que me parece esta fecha un buen momento para recordarlo también, para acordarnos de esas mujeres también, que lo tienen mucho más difícil. Bueno, es conmovedor y absolutamente da verdaderamente rabia oír a las dos mujeres que nos han expuesto, ¿no?, su situación, porque indudablemente son diferentes aspectos, pero tremendos, de lo que es la violencia machista, ¿no?, digamos, toda la opresión de las mujeres que sufrimos de manera estructural, ¿no? Y también Leire decía una cosa importante de cómo este año y precisamente en esta fecha defienden, porque lo encontramos esencial, los servicios públicos, pero servicios públicos que no les llega a todas las mujeres. Es decir, defendemos desde la sanidad, la educación, todas las ayudas al empleo, a un empleo, pero como las migrantes no tienen, están excluidas de manera generalizada, algunas que lleven bastante tiempo no, pero de forma generalizada de la cobertura sanitaria. Al igual que muchas veces tampoco se las contrata debidamente, ¿no?, para el trabajo doméstico. Es decir,
que encima de la mala situación, podríamos decir, general del empleo, de un servicio como la sanidad deteriorado, ellas encuentran todavía mayor dificultad. Y me quiero referir, por ejemplo, a lo que decía Rocío de la violencia obstétrica. Esto lo hemos denunciado desde hace muchísimo, si no todas las médicas, desde luego una buena parte. Esto es inadmisible. O sea, que una cosa que tenía que ser verdaderamente gozosa, por esta dichosa violencia estructural, patriarcado que sufrimos, se haya deteriorado de una manera que sea un sufrimiento, que tenga que ser en un hospital donde se hace, absolutamente medicalizada, ya digo, una experiencia que tenía que ser eso, bastante gozosa, más allá de algunas complicaciones, ¿no? Es inadmisible cómo la medicina nos trata, ¿no? Es igual que la ciencia, también nos tiene absolutamente marginadas, ¿no? Entonces, lo que me ha parecido que podríamos decir una buena alternativa es como apuntaba Leire y yo creo que además es una especie de vocación de las mujeres, ¿no? Esta autoorganización nuestra, esta ayuda mutua que, por ejemplo, en los tiempos de pandemia han estado a la orden del día. No solo estábamos trabajando en todos los trabajos esenciales, pero feminizados y bastante precarizados porque son menos valorados, sino que además hemos estado a la orden inmediatamente de responder a las necesidades de vecinas, en nuestro entorno, de quien nos necesitase, personas mayores, etcétera, etcétera. Yo creo que, bueno, que tendríamos que continuar, porque los tiempos van a ser difíciles, digamos, continuar esa línea. Es que son muchos vectores, es que son muchas derivadas las de las violencias invisibilizadas, estructurales, efectivamente, y hay que poner el foco en este 25 de noviembre en las violencias que tienen una expresión de agresión física, agresión sexual o incluso de asesinato, pero es que son muchísimas. Por ejemplo, lo hemos visto también en la crisis del coronavirus con el aumento del teletrabajo. Y este aumento del teletrabajo, que bueno, se hacía en principio o en teoría para aliviar lo que eran los cuidados o la conciliación, y bueno, en muchos casos lo que ha hecho ha sido agravar la doble explotación de la mujer, ¿no? Y en muchos casos también esa reducción de jornada, ¿quién se la cogía? Las mujeres, ¿no? Y también con esa reducción salarial. Belén, ¿qué opinas también de estas derivadas que hemos tenido a lo largo de la pandemia? Bueno, efectivamente estamos en una crisis de cuidados brutal y bueno, llegamos a este 25N que hace ya mucho tiempo que hemos asumido que las violencias son de muchas maneras, como tú dices, no solo la violencia física y sexual. Yo tengo que decir, bueno, voy a decir algo que no sé si será un poco polémico. Bueno, escuchando a Leire me reconfortaba porque es verdad que a veces se nos olvida pues eso, que hay un montón de movimientos activistas que están al pie del cañón y que no han dejado de estar y que están con las mujeres. Pero yo tengo que decir que llego hasta el 25 de noviembre un poco triste porque creo que el movimiento feminista no, o sea, tenemos que hacer también un poco de autocrítica y no podemos obviar que llega muy dividido. Está en 2020 muy dividido, no tiene la fuerza que tenía en 2018 o en 2017 que estábamos todas o antes, vamos, o cuando llegamos a conseguir que se deshace un ministro, ¿no? Porque quería hacer una ley del aborto infame. No estamos en ese momento, está al menos el discurso mediatizado no se ha centrado para mí en la urgencia que era la crisis de cuidados tan grave por la que atravesamos, como tú bien dices, y que le ha acrecentado el teletrabajo. Hemos estado discutiendo mucho sobre la ley trans, es lo que está ahora mismo copando lo mediático y creo que hace falta hacer un ejercicio de reflexión fuerte. Además ahora es el 25N, pero el 8 de marzo está también aquí enseguida. Supongo que no podrá haber una gran manifestación como otros años, pero el debate no se puede obviar que está siendo muy fuerte, muy duro, con cuestionamientos fuertes sobre las mujeres trans, sobre muchos aspectos del debate.
y creo que hay que hacer autocrítica y por eso digo que me reconforta escuchar a Leire, porque es verdad que a veces, como esto lo copa lo mediático, se nos olvida que es verdad que también ha habido muchas mujeres que están aquí, pero también hay muchas cosas del sistema y del activismo que han fallado, creo, en esta crisis. Yo creo que hay diferentes motivos, ¿no? o ciertas explicaciones, causas que pueden ayudarnos a entender también esta situación, ¿no? Del movimiento. Yo creo que hay un agotamiento de un ciclo largo de expansión del movimiento feminista, pero bueno, efectivamente llega una pandemia, ves reducidas tus palancas, tu repertorio de movilización, porque no puedes salir en muchos casos a manifestarte como lo hacías previamente. También estos años de movilización que, bueno, pues también cansan, ¿no? y agotan un poco al propio movimiento, y también que no es lo mismo movilizarse frente a un gobierno de las derechas contra una ley como la de Alberto Ruiz Gallardón, que con un gobierno de PSOE, Unidas Podemos, que le tienes que exigir que, bueno, que no están cumpliendo muchas de las medidas, por ejemplo, del Pacto de Estado. Decía un sindicato hace unos meses que bueno, se han cumplido 29 de las 100 y pico medidas del Pacto de Estado, y esto, decírselo a un gobierno de Unidas Podemos y del PSOE quizás no es tan sencillo, ¿no? O se tiene que hacer un poco ese debate. ¿Cuáles podrían ser, cuáles son los retos, Sara, del movimiento feminista en este nuevo ciclo? Bueno, yo creo que el movimiento feminista creo que sí que está siendo bastante exigente con Irene Montero, creo yo, ministra de Igualdad. A raíz un poco también de lo que decía Belén. ¿Cuáles son los retos? Sigue habiendo muchas mujeres muertas. No denuncian, han pasado muchos años, hay mucha conciencia y siguen sin denunciar. Las violencias sexuales va a ser otro de los temas, lleva siendo muchos años. Y bueno, y se abren otros grandes debates también muy divisorios, pero yo creo que van a ser claves también esta legislatura, como es el tema de la prostitución y el tema de la pornografía, que también son muy divisorios en el movimiento feminista. Ahora bien, yo estoy muy esperanzada, primero porque nunca se ha escrito, o yo tengo la sensación de que nunca se ha escrito tanto desde tantas visiones sobre las mujeres como estamos haciendo ahora. Y efectivamente, bueno, hay otro súper tema que va a ser el tema de los cuidados, que también esta legislatura va a ser importante. Además, nosotros durante la pandemia nos pasaba muchas veces a los periodistas, ¿no? Que entrábamos en una rueda de prensa y de repente salía tu hijo, tu hija, y todos decíamos, ¡ay, qué mono! Pues no es nada mono, eso es un fallo de conciliación brutal y pública. Así que yo creo que el feminismo tiene muchos retos. Precisamente en los presupuestos generales hay un aumento de igualdad, y el tema de la conciliación, cuidados y tiempo va a ser, yo creo que otro de los retos, sí. Y seguiremos discutiendo porque el movimiento feminista siempre ha discutido, pero hay que tener cuidado, como decía Belén, en qué términos y cómo se suben las discusiones de tono, porque a veces es muy, muy, muy desmotivante, como decía Belén, pero yo creo que lo que dice ella es un sentimiento que tenemos muchas personas, pero bueno, yo quiero ser optimista para esta legislatura. Sobre esto que comentaba Sara de bueno, los problemas que había generado el teletrabajo, a los cuidados, hay una cuestión que me gustaría subrayar y que parece que nos hemos olvidado enseguida, pero en septiembre se habló mucho del tema de los permisos a los padres y madres por si las clases de los niños eran cuarentenadas, y fue muy polémico. Hubo incluso un poco de guerra interna porque Pablo Iglesias lanzaba unos mensajes que no lanzaba el PSOE, etcétera. Nos hemos olvidado y de hecho el gobierno ha renunciado al final a ello y se limita al plan corresponsables que está en los presupuestos, pero a día de hoy no hay solución para este tema, que es algo tangible, que afecta directamente a las mujeres, porque son las mujeres las que luego se quedan en casa si alguien se tiene que quedar o renuncian a su trabajo. Es algo súper directo y que nos afecta directamente por la pandemia. Entonces, estas pequeñas cosas relacionadas con los presupuestos que hablábamos antes o de las cosas que el gobierno no estaba cumpliendo, creo que es algo del día a día súper claro. Sí, es que yo pienso que uno de los éxitos, además del movimiento feminista, ha sido el cuestionamiento político, ¿no?, de toda la estructura de desigualdad, de tal manera, ¿no?, que hemos podido analizar, digamos, todas las necesidades, ¿no?, en todos los entornos y en todas, como decíais, porque no solo es la violencia machista, claro, es todo lo que cuelga de una opresión como la
el patriarcado que soportamos. Entonces, es verdad que yo también estoy en eso de acuerdo con vosotras, que el reto es exigirles a la coalición de gobierno lo que tiene, o sea, las reivindicaciones que no cumple y que desde el movimiento feminista siempre se habían hecho. Lo del teletrabajo, yo es que creo que es una trampa, sencillamente. O sea, es una cosa buena en un aspecto, pero como se nos ofrece una trampa. Pero, como lo decía Sara, no, si es que yo necesito el tiempo en mi casa, no estar cocinando y estar teletrabajando, si es que no se puede cuidar a los niños, bañarles, no. Pero ¿qué trampa es esta? Eso no es el teletrabajo. Se decía lo de, efectivamente, los permisos si se cierran las escuelas. ¿Quién eran las primeras que teníamos que pedir, no, días en el trabajo? Las mujeres. ¿Qué se le ocurrió al gobierno? Que pidan la baja. Claro, inmediatamente en sanidad dijimos, pero ¿cómo vamos a dar a todos los padres la baja? O sea, que esas cosas, no, hay que exigirlas, no, a este gobierno, que además tiene un amplio, digamos, una amplia respuesta, al menos en su programa de gobierno, y comprobar que se cumple, es decir, que todo el dinero presupuestado o más se va cumpliendo y ejecutando. Va a haber que mirar de reojo, ¿no? Eso, porque efectivamente no se puede devolver al entorno doméstico, al entorno privado, cuestiones que son públicas. Y los cuidados son cuestiones públicas que hay que atender y que no únicamente se tiene que cargar sobre los hombros de las mujeres, ¿no? Tiene que haber una respuesta colectiva a esta serie de necesidades. Vamos a cambiar de tema, no queríamos dejar pasar un repaso al plano internacional y nos queríamos centrar en el conflicto saharaui, que ha vuelto a estar en la agenda política. Desgraciadamente ha sido así por una nueva agresión de Marruecos con el ataque a civiles saharauis en el Guerguerat. El Frente Polisario considera roto el alto el fuego y se han dado episodios de represión. Nos lo cuenta nuestro compañero Gonzalo Donaire. Hace unos días el ejército marroquí intervino en la zona demilitarizada de Guerguerat para reprimir a la población saharaui, que allí protestaba pacíficamente por la construcción ilegal de una ruta por parte de Marruecos con la que seguir expoliando y extrayendo los recursos del Sáhara ocupado, como lleva haciendo hace décadas. A pesar de que por lo general el mundo suele mirar con un silencio atronador a este tipo de agresiones, desde muchas fuerzas, algunas de ellas progresistas, se ha interpelado rápidamente a la comunidad internacional frente a esta agresión marroquí. En algunas ocasiones se habla de la comunidad internacional como la última esperanza, una especie de Luke Skywalker en la que depositar la única posibilidad de que se haga algo para resolver esta infamia. En otros casos, la comunidad internacional aparece como una especie de víctima y pobre comunidad internacional a la que no se le ha dejado intervenir porque no se ha dotado de los recursos suficientes ni de los poderes suficientes a la MINURSO, la misión de Naciones Unidas en el territorio. Hay incluso quienes acusan a la comunidad internacional de ser corresponsable o incluso la principal culpable por su dejación de funciones de esta agresión. Pero habría que preguntarse qué es la correlación, qué es la comunidad internacional, qué es esa legalidad internacional que se está rompiendo. Como sabemos, cualquier ley, también las leyes internacionales, no dejan de ser la traducción normativa de la correlación de fuerza dada en cada momento. Y en el juego geopolítico actual, los compañeros del pueblo saharaui tienen, por desgracia, una correlación muy desfavorable. Pero ¿quién es en el Sáhara la comunidad internacional? Pues nos guste más o menos, principalmente el Estado español, porque para algo es la potencia administradora que, según la comunidad internacional, según Naciones Unidas, lleva diciendo hace 40 años, aún tiene pendiente descolonizar ese terreno, ese territorio que sigue siendo la principal colonia europea en África, pendiente de un proceso de descolonización desde hace ya más de 40 años. Es curioso porque durante muchos años siempre se gritaba aquello de Marruecos culpable, España responsable, pero en los últimos días vemos como muchas fuerzas de la supuesta progresía se han olvidado esta segunda parte e interpelan a la comunidad internacional como una especie de comodín del público con el que escurrir responsabilidades seguramente, quizá porque ya no queda tan bien o nos pillamos los dedos hablando de la
posibilidad o de la potencialidad que tendría el Estado español, ya no solamente para ser corresponsable, sino para intervenir y hacer algo, y es mucho más cómodo referenciarnos en una comunidad internacional. No sé, quizá si hablamos tanto de la comunidad internacional es porque en el fondo la comunidad internacional es esto. Bueno, muchas gracias, Gonza, por poner un poquito de luz sobre este tema que efectivamente es preocupante. A día de hoy, el Estado español sigue siendo la potencia administradora en este territorio para la descolonización, que era el objetivo, ¿no? Y en todo esto, entonces, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno, Sara? Pues desde luego el gobierno ha mirado para otro lado, ha escondido la cabeza porque no, pues estamos en lo de siempre, ¿no? No queremos perjudicar las relaciones con Marruecos, pero es que no se puede mirar para otro lado. Los saharauis están cansados. Y además, con el nuevo gobierno de coalición se abría un poquito la esperanza, ¿no? Con Podemos y Unidas Podemos, que siempre han sido pro-saharauis. Y, sin embargo, en esta ocasión, Pablo Iglesias y Garzón han tardado mucho en reaccionar y lo han hecho con un tuit. Y, desde luego, se esperaba mucho más. ¿Qué responsabilidad tiene España? Yo creo que mucha, y no se puede seguir mirando para otro lado. Varias eurodiputadas han emitido una carta, ¿no? Tanto al secretario de la ONU, como a otros organismos, al propio Europarlamento, expresando la preocupación sobre esta situación. ¿Dónde está la comunidad internacional? Se preguntaba Gonza. Carmen, ¿o qué podemos esperar del Micurso o de otros estamentos que, bueno, estarían obligados, ¿no?, a dar una respuesta a esta situación? Bueno, es que yo creo que eso casi es una entelequia. Lo de la comunidad internacional es una entelequia. Ahí tenemos, por ejemplo, y además Gonzalo lo apuntaba muy bien, la comunidad internacional, pero dependiendo de la fuerza que tengo. Quiere decir, según qué correlación, así te hacen caso o no. Y aquí tenemos tristes ejemplos desde los kurdos al pueblo palestino, ¿no? Y los saharauis pues no tienen una buena correlación de fuerza. Pero más allá de esta entelequia de la comunidad internacional, yo quiero apuntar también la responsabilidad. La responsabilidad completa es del Estado español, que, como bien decís, eso no lo ha descolonizado después de más de 40 años y además ha sido connivente de manera plena con el gobierno de Marruecos, pues desde la Marcha Verde, ¿no? Pero quería apuntar también la ONU. ¿De qué sirve la ONU? ¿De qué sirve, por ejemplo, la misión que tiene destacada allí? Igual, ha sido connivente con el gobierno de Marruecos, de tal manera que nos encontramos en una situación absolutamente vergonzosa, bárbara y tremenda contra este pueblo, ¿no?, que ha permanecido tantos años en el desierto, ¿no?, en parte en Argelia, otra parte se quedó en el Sáhara, y otro en la diáspora, pero el que está en el Sáhara occidental sufriendo todo tipo de aberraciones. No se respetan los derechos humanos y esto es culpable el gobierno de Marruecos. ¿Y qué hacemos nosotros? Nada, mirar para otro lado. Es más, la Unión Europea mantiene acuerdos privilegiados con Marruecos. Es decir, que ni comunidad internacional ni sirve la misión de las Naciones Unidas y el gobierno español, pues eso, repito, ni el de coalición va a hacer nada a la vista de los hechos. Cerramos aquí el debate de hoy. Muchísimas gracias a nuestras invitadas Sara Montero, Carmen San José y Belén Remacha. Os esperamos, muy pronto por aquí para repetir. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Un placer. Muchas gracias. Al resto no os mováis. Vamos con la segunda entrega de nuestra sección, Lucha de Pases, esta vez dedicada al deporte y a las violencias machistas. No os mováis. Pues tenían razón todas las que decían que la queda lo peor. Ya o quien se ríe, quien sonríe, sea sincera. Alguien mira al cielo y dice espera, comenzando a recuperar lo humano que me queda. Me paré a pensar en aquellas a las que les toca luchar por la homosexualidad normalizada, la discapacidad que te
sistemas del Estado. Por las feministas que hacen justicia, por las que dan su vida a ¿veis? ¿Sabéis qué hay que hacer? 7. Lucha de pases con Gabriel Matute y Saquín Pastoriza. Hola. Hola. El mundo del deporte no ha sido ajeno a las violencias machistas, ¿no? Desde luego es un reflejo, pues, de la sociedad patriarcal en la que vivimos. Y ha habido muchos casos de violencia machista en el deporte, ¿no? Más o menos una proporción similar al resto de la sociedad, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que los deportistas de élite muchas veces, ¿no? Se considera que tienen un gran poder, ¿no? Y abusan de esa situación de poder. Y entonces pues encontraremos ejemplos, ¿no? En el mundo del deporte de violencia ejercida sobre las mujeres, ¿no? Y ahora pues nos va a comentar Gabriel algunos de estos casos más notorios. Uno de los casos que más habló en los últimos años, sobre todo en el Estado español, es el de Rubén Castro. O sea, Rubén Castro tuvo una denuncia de maltrato en 2015 y la afición del Betis, por ejemplo, salió cantando, echando la culpa a la mujer. Y este caso es bastante significativo porque, o sea, con el cántico violento que hacían, no se le cerró el estadio ni para el partido. En cambio, en contraposición con el caso de Zozulia, cuando a un puto nazi se le llama nazi, pues sí que cierran el campo. Entonces sí que da un poco a entender que las violencias machistas en el fútbol tampoco están tan perseguidas. Entonces hay casos como de violación, uno que nos comenta ahora aquí. Sí, uno de los casos en el que sí hubo una condena, ¿no? Fue el caso de Robinho. Robinho, cuando jugaba en el Milán, pues fue acusado de violencia sexual, de una violación en grupo en una discoteca a una joven albanesa de 22 años, ¿no? Fue condenado hace 2 años, pero como estaba jugando ya en Brasil, ¿no? Y no hay un acuerdo de extradición con Italia, fue condenado a 9 años de cárcel, una condena bastante interesante, ¿no? Pues no cumplió condena. Sin embargo, su club, el Santos brasileño, en octubre de este año, ¿no? Ante la aparición de una serie de grabaciones telefónicas, ¿no? Que demuestran la implicación clara de Robinho, en este caso de violencia sexual, pues rescindió su contrato, ¿no? Dentro de estas conversaciones, ¿no? Y las declaraciones de Robinho pues son bastante lamentables, ¿no? Ya que viene a decir que infelizmente existe este movimiento feminista y muchas mujeres a veces no son ni mujeres, ¿no? Por desgracia, un caso muy evidente, como otros que nos va a comentar Gabriel. Sí, a ver, en esto las estrellas muchas veces se le tapan como casos sexuales, o sea, es muy... En Estados Unidos, bueno, muy famoso no debería ser más. O sea, el de Kobe Bryant, por ejemplo, que sí que tiene una denuncia sobre violación, que se tapó pagándole una millonada a la víctima, y ahora cuando murió nadie se acordó de ella. Y en Estados Unidos también fue, pero bueno, es la de Cristiano Ronaldo también. O sea, también tiene otra denuncia de violación, que también se cerró el caso con una indemnización por silencio pagada a la víctima, pero bueno, ese caso en teoría lo van a reabrir porque encontraron un ADN de Cristiano otra vez en el vestido de tal. Entonces sí que algunos casos de estrellas se van tapando como mejor jugador que eres, pues lo que hagas fuera del campo, pues lo tapamos un poco. Pero bueno, también hay otros tipos hay unas reacciones a las violencias machistas que nos va a contar ahora. Sí, bueno, no todo, por suerte, son casos de este tipo, ¿no? También hay iniciativas en el mundo del deporte, ¿no? Concretamente voy a hablar del fútbol, contra la violencia machista y que ayudan a hacer pedagogía y sobre todo llegar a muchos sectores, ¿no? Que siguen este deporte. Por ejemplo, en 2019 los jugadores de la Serie A de la Primera División italiana, ¿no? Participaron en una campaña bajo el lema "Saca tarjeta roja a la violencia contra las mujeres" y se pintaron la cara de rojo, ¿no? Antes de los partidos, ¿no? Y jugaron sus partidos de la jornada del 25 de noviembre, precisamente, visibilizando esta situación de violencia. También tenemos un ejemplo en 2018 de una campaña de las árbitras de fútbol españolas que sufren especialmente pues, una violencia verbal, muchas veces por parte de aficionados que no valoran su papel, ¿no?
y hicieron una campaña con un vídeo en el que reflejaban los insultos que reciben muchas de ellas, ¿no? Es una barbaridad que tengan que escuchar estas cosas durante un partido. Entonces lo que hacen es defender la dignidad de su trabajo, ¿no? Independientemente del género, ¿no? Bajo la campaña de que las mujeres pongan punto final a la violencia de género. Y el caso de Argentina, que es uno de los países en los cuales pues, está dando una batalla por parte del movimiento feminista más importante, ¿no? El año pasado también, el 25 de noviembre de 2019, las jugadoras de fútbol de la Liga Femenina, ¿no? Quisieron visibilizar que en Argentina se comete un feminicidio cada 26 horas. Y para ello salieron a jugar sus partidos con menos jugadoras, ¿no? Equipos con 5 o 6 jugadoras en vez de 11. De esta forma visibilizaban las jugadoras que faltarían según esta estadística, ¿no? Las mujeres que faltarían, ¿no? Con el lema de ni una menos. Y hay otras formas de violencia también, ¿no? Como es el tema de la situación económica dispar que viven las deportistas de élite femenina con respecto a sus congéneres masculinos. Sí, o sea, la violencia económica también es una violencia que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, un caso que se habla bastante ahora es el de la NBA con respecto a los salarios. O sea, un salario de una estrella de la NBA, Stephen Curry, LeBron James, está en torno de los superestrellas, 40 millones más o menos. Y el salario máximo del WNBA, o sea, la liga femenina, es de unos $215,000 aproximadamente. De hecho, la pasada MVP que ganó con los Seattle Storm se llamaba Stevenson, pues esa tiene un salario de $75,000. O sea, de hecho, completa su salario anual jugando en la liga china en verano. Y una de las jugadoras más famosas, que es Sue Bird, tiene el salario máximo que es $215,000. Sue Bird es pareja de Rapione, de la jugadora de fútbol. Y las jugadoras de fútbol americanas, que es una selección muy potente a nivel de fútbol, o sea, de hecho la camiseta de la selección americana femenina fue la más vendida durante un año cuando ganaron el pasado mundial, pues intentaron la adecuación salarial, o sea, cobrar lo mismo que los hombres. Aunque parezca mentira, unas campeonas del mundo ganan menos que unos jugadores que no pasan de primera fase de un mundial. Y el juez la desestimó por lo de siempre. Los salarios no pueden ser iguales. Y ya está. Y entonces sí que vemos que en el deporte sí que hay luchas, se iguala con la sociedad al final y cogemos las cosas malas cuando deberíamos luchar por un deporte más igualitario. Sulla storia di giorni conquistati, figli della memoria, pirati a San Paoli. Danzano sulla gloria di giorni conquistati, figli della memoria, banditi a San Paoli. Lucha de pases. Con Gabriel Matute y Saquín Pastoriza. Seguimos en Contratiempos. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros programas en iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Más información en la web de Viento Sur. Contratiempos, emitiendo desde las trincheras de lo común. Bueno, muchas gracias. Aquí en Pastoriza, Gabriel Matute, Lucha de Pases, esta nueva sección que estrenamos en el último programa de Estados Unidos y que hoy han venido con esta segunda entrega dedicada a las violencias machistas y su relación con el deporte o la forma de enfocarlo. Nos han llegado algunos otros comentarios en los últimos días. Uno de ellos nos lo envía Alba de Tardajos. Nos dice: me alegro que estéis de vuelta. La temporada anterior os escuché todos los meses y se agradece mucho este programa. Encima encerrados en casa por confinamiento voluntario. Bueno, la cosa es que hace poco vi un documental que ha salido sobre las redes sociales, sobre cómo se usan las redes no solo para avasallarnos con publicidad, sino para manipular a la gente, y me gustaría proponer que tratarais este tema en algún programa. Muchas gracias. Bueno, pues sí, nos lo apuntamos y vamos a ir preparando algún programa, o si no, incorporaremos a alguno de los habituales el debate sobre y el dilema sobre las redes sociales y el oligopolio de los datos. Pero te recomendamos también, Alba, y os recomendamos a todas y a todos el próximo plural que ha presentado Manolo, porque también se va a hablar de Big Data y sobre este tratamiento de las nuevas tecnologías y esta cuarta revolución industrial y sus implicaciones, también sobre estas derivadas que hemos comentado anteriormente. Y creo que teníamos también otro comentario en forma de audio de Jorge de Bilbao. Vamos a ver si podemos escucharlo antes de irnos. Buenas noches, chicos de Contratiempos. Estuve el otro día escuchando la entrevista a Guillem del Barrio, al compi de Urgencias de Madrid, y me quedé con ganas de saber un poquito más en profundidad qué tal estaban los sanitarios actualmente. O sea, si había servido para algo las movilizaciones que ha habido y demás.
tanto a nivel de condiciones de los trabajadores como de atención al paciente. Bueno, oye, un saludo muy fuerte de parte de Jorge de Bilbao. Chao. Bueno, muchas gracias, Jorge. Hemos estado hablando este primer bloque de debate sobre esta situación, ¿no? del sistema público sanitario y los hospitales, pero bueno, yo creo que desgraciadamente va a seguir dando que hablar y lo trataremos en próximos programas y contaremos también para ello con invitadas directamente implicadas en esta gestión sanitaria. Y nada, muchísimas gracias a todos y todas por vuestros comentarios, por vuestro apoyo. Mantenemos abiertos los canales para que sigáis enviándonos vuestras opiniones y despedimos aquí este 10º programa de Contratiempos. Gracias, por supuesto, a Viento Sur, a Radio Vallecas, que hacen posible que estemos aquí cada mes. Os esperamos en el próximo programa, que será Contratiempos Christmas Edition, y que emitiremos el 23 de diciembre. Nos veremos aquí de nuevo emitiendo desde las trincheras de lo común. Muchas gracias. Contratiempos, emitiendo desde las trincheras de lo común.